Hola, ¿cómo estás? Única y único maravilloso. Espero que estés súper y fabulosamente bien. Hoy día vamos a tocar el tema de ser auténtico, ser auténtica. ¿Qué quiere decir que ser auténtica y auténtico? Ser tú, poderte expresar, poder realizar tus dones, poder realizar lo que te gustaría realizar, hacer o tener. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribes. Allí está el link, dale a la campanita y así no te pierdes de todos los videos que voy a estar subiendo en la semana. Ser auténtico y poder expresarte sin temor, decir que no cuando realmente no quieres. Tenemos ese patrón así de temor al que dirán, de temor a que si tú dices o te expresan de tal manera, puedes ser criticado, rechazado, no aceptado en algún tipo de comunidad, grupo, etcétera. Mira, a mí me costó bastante como hablar de este libro, porque este libro tiene gran parte de mí. Está hecho empieza con una ruptura en el amor, una ruptura matrimonial, y empieza cuando uno sufre esa ruptura, empieza tu cabeza y tu interior y todo a revolucionarse. Tu mente está pero completamente en desequilibrio, porque obviamente que cuando uno está con una persona, uno tiene apegos, todos tenemos apegos. Entonces, liberarse de esos apegos de un día para otro no es posible. Porque yo en ese tiempo si era consciente, pero no tanto como lo estoy siendo ahora, porque tenemos la ley del espejo, tenemos el hacerte responsable de ti mismo, 100% internamente. Entonces imagínate, antes tú a lo mejor lo habías escuchado, te lo habían dicho, lo habías estudiado, pero no se te había integrado a lo mejor tanto como si lo vuelves a leer, a realizar, a ver, a seguir con el proceso de limpieza interna o de trabajo interno. Ahí es donde te das cuenta que sí eres responsable 100% de tu vida. Cuando te haces responsable 100% y empiezas a trabajar internamente, vas abriendo, acuérdense de los velos. Aquí yo les digo mucho de los velos, ir quitando velos cuando nosotros, por eso que hay que profundizar. Por eso no nos tenemos que quedar con una sola, o sea, me refiero con una pincelada nomás, no, hay que ver en profundidad, escuchar en profundidad, porque ahí es donde empieza la transformación. Cuando yo profundizo en algo que quiero liberar o en algo que quiero yo aprender, si es en una parte, ya sea en un estudio, ya sea o internamente en trabajo interno, trabajo personal, si yo sigo en eso, leyendo, instruyéndome, tomando curso, trabajando en mí, aplicando en mí, constantemente tú vas abriendo y sacando capas, sacando velos, velo tras velo, y vas abriendo la conciencia y viendo otras realidades. Hablar de este libro para mí fue muy complicado anteriormente. Ahora como que me estoy dando más, me estoy abriendo más sin temor al rechazo, sin temor al que dirán, qué sé yo. Porque a lo mejor tú dices, pero ¿qué tiene? Y no sé. Pero yo no tenía esa conciencia como la estoy teniendo ahora, porque en realidad para empezar a decir cómo me sentía, cómo empieza esta novela, que es con mensaje educativo, aquí la protagonista no está en su centro, aunque ella sí deseaba como la separación. Yo sí deseaba esa separación porque veía que no estábamos coordinando bien y habíamos intentado como
como restablecer esa relación y se veía como algo que no iba a funcionar por el hecho de que nuestras conciencia no estaban en el mismo lugar equilibrado. O sea, él quería una cosa y yo quería otra cosa, ¿me entiende? Entonces, además de que imagínate que yo me vine con este camino de más amplio que en el que estaba anteriormente, que es un poco más cerrado, un poco más de, ¿cómo podría decirlo? De, de como de secta, porque si no te dejan crecer y ver otros horizontes, otras puertas, otros caminos, y están encerrados en solo eso, es porque ya no se podía como integrar otras cosas, incluso de lo que de lo que estoy sabiendo, leyendo, esto era prohibido en ese lugar. Yo para ser yo, tuve que salirme de allí porque ya no aceptaba yo ciertas creencias de lo que ellos tenían, ya no las aceptaba. Entonces, obviamente que no podía seguir allí, estaba en que me quedaba allí y seguía cubriéndome de ese tipo de creencias o y estando allí con toda la gente y todas las personas, o salirme y quedarme completamente sola. Y así fue. Y después igual encontré otro grupo de lo que yo entendía, de lo que yo estaba creyendo ahora, y he ampliado mucho más con otros libros y trabajo interno después de toda esa situación, después de que tú te quedaste completamente solo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes apegos a algo, claro que no te quieres salir y tienes un miedo espantoso a ser tú, a pensar diferente, a querer hacer otras cosas, querer irte por otros caminos, te da un miedo espantoso porque te vas a quedar sola y solo por el hecho de querer ser tú, por el hecho de querer demostrarte a ti misma y a ti mismo que quieres internamente cambiar ciertas creencias, que ya no crees en eso, que ya no sientes eso, que ya despertaste. Tal vez te llegó un mensaje, como me llegó a mí. Tal vez te llegó un correo, como me llegó a mí en el correo ese mensaje. Tal vez te llegó un libro que viste para cambiar toda tu vida. Tal vez alguien te dijo que hay otra cosa más, que hay otros caminos que puedes hacer y tener, y a lo mejor allí en ese camino es donde vas despertando y encontrando lo que realmente quieres hacer en tu vida. Por eso que tienes que ser tú, porque si no me refiero a ser tú, no quiere decir que seas tú dentro de todo el caparazón de la sociedad. Ser tú auténtica, ¿qué es lo que quieres hacer? Ser tú auténtico, ¿qué es lo que quieres hacer de tu vida? Que te sientas feliz, que te sientas dichoso, que te sientas lleno. Entonces, cuando alguien se despierta y dice no, ya no quiero ni esa rueda del hámster, ya no quiero hacerla más, quiero ir para el otro lado. Y obviamente que todos te tiran, que cómo se te ocurre, que no sé qué, que no es posible, que no se puede, que te vaya a quedar sola, que no nos vas a acompañar, y por qué no vas a ir. O sea, la rueda se gira, quieres girarla al otro lado, pero no puedes porque tienes ese lado de apegos que te está tirando y tirando para hacer lo mismo, continuar en lo mismo. Y cuando te digo que seas tú y auténtico, es cuando tú te quitas esas limitaciones del no puedo, del que no debería hacerse, no deberías ser así, no deberías pensar esas cosas, no deberías querer querer eso. ¿Por qué? Porque lo dice esto, este y este que no se puede. Cuando nosotros nos limitamos mucho por otras personas, porque a lo mejor tú no tienes tantos límites, pero le haces caso a otras personas, y ahí es donde te limitas,
ahí es donde nos quedamos en el caparazón y no podemos surgir y no podemos crecer, y después obviamente que nos sentimos, no sabemos por qué nos sentimos de esa manera, como intranquilo o en ansiedad o en descontentos con la vida, y tratamos de solucionarlo buscando cualquier cosa en el exterior que nos haga sentir bien, ya sea comer algo dulcecito, ya sea ver una película, ya sea juntarse con personas que también se sienten igual para acompañarse, cualquier cosa. Pero después eso se pasa y todavía no se soluciona. Internamente te preguntas, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Qué es lo que quiero tener? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Realmente quiero estar así? ¿Realmente quiero tener ese tipo de creencias todavía? Mira, hice esta historia viviendo mi experiencia y cómo me sentía yo y cómo empecé cómo me sentía con la mente, cómo todo lo que me decía, todo lo que me limitaba, y todo era un sufrir y qué sé yo. Al final y al cabo, después empecé a ponerle más cosas que para que quedara como una novela y para que te dieras cuenta que en el camino vas a encontrar harta situaciones que a todos nos pasa, es cuando estamos felices por algo y no sé qué, y la mente empieza a llevarte al pasado. Te empieza a llevar al pasado y a decirte cosas. ¿Para qué? Para que después, para que no adoptemos ese nuevo camino que queremos emplear y ser nosotros y sentirnos felices y cambiar nuestra identidad anterior. Por eso que hay que conocerse, porque si yo no me conozco, no voy a saber las limitaciones que yo tengo. Tengo que saber qué me limita, qué es lo que ando diciéndome. Cuando yo me hago una introspección, es ahí donde surgen las cosas diferentes, porque voy a estar tomando atención de lo que me estoy limitando, me estoy diciendo que no a algo que quiero hacer. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos límites? Yo he hecho muchas cosas que me dicen que no internamente, como les comenté en el video anterior, que tenemos patrones de la infancia que nos dicen no, no, y después cuando ya tú eres adulta, quieres hacer algo, te dices automáticamente que no se puede. Pero he hecho lo contrario y me he dado cuenta que es una mentira de la mente. Cuesta irse y hacer lo contrario, porque tienes ese patrón tan arraigado que te quiere impedir que hagas lo que te gustaría hacer. Pero cuando lo sobrepasas, te das cuenta de que eran mentiras, de que eran completamente mentiras, y que por eso que quiero que empieces a reflexionar. Quiero que empieces a darte cuenta de tus limitaciones y por qué crees que tendría que ser un límite. ¿Por qué te limitas a las cosas, a ser tú, a tener tus cosas? A lo mejor crees que te vas a quedar solo, pero vas a encontrar más personas. No son las únicas personas, por eso que son los apegos. Esos apegos nos hacen quedarnos allí porque no queremos sentir ese dolor de desapegarnos. Por eso que aquí empiezo con esta trilogía, y por eso que me costó igual hablar de este libro o dar a conocer este libro. No sabía cómo expresarlo. ¿Por qué? Por temor, por miedo, porque aquí hay mucho apego a desapegarse de esa relación, porque se vivió muchos años. Entonces cuando tú tienes ese apego de desapegarte de esa relación, no quieres hacerlo porque va a haber dolor y no quieres pasar ese dolor ni ese sufrimiento. A lo mejor tú lo querías hacer, yo lo quería hacer, la otra persona también, pero no damos el paso por el apego que sentíamos de esa forma de vida, de esos hábitos, de todo ese proceso, ese estado emocional. Por ese motivo no nos queremos, nos ponemos límites
en que no se puede, para no salirnos de allí, para no desapegarnos, porque el desapego nos causa dolor. Y el dolor es solamente al apego que tienes. Te desapegas de allí, sobrepasa y pasas eso, y vas a encontrar otros caminos, pero esos caminos son diferentes y te van a dar esa satisfacción de lo que tú quieres, porque estando donde estás, a lo mejor no estás sintiendo dolor, estás sintiendo dolor porque no estás conforme donde estás, pero a la vez tampoco quieres salirte de allí, de esa situación, porque tienes apego, y tampoco saliéndote de allí vas a sentir otro tipo de dolor, que es el desapego, desapegarte. Lo que te hace sufrir o sentir dolor es porque crees que vas a separarte de esa persona. Y si tú supieras que no te vas a separar, porque todos somos uno. Lo que pasa es que yo me hacía eso. Y cuando me hacía eso, podía liberar fácilmente esa situación y sentir aprecio y cariño. Lo primero que tienes que saber es que no eres el cuerpo. El cuerpo es el que está pegado a esos hábitos, a esas emociones. Si tú te desprendes del cuerpo y miras desde otra perspectiva, y también sitúas tu atención hacia tu corazón, te vas a dar cuenta de que no estás separado del todo. Estás solamente separado en la parte física. Cuando tú estás apegado, no estás siendo tú, porque estás apegado corporalmente. Cuando eres tú, eres cuando estás internamente enfocado en tu interior, libre y feliz, que es lo más importante. Liberarte. Cuando tú eres tú, te liberas, porque eres tú en tu forma interna, en tu forma de autenticidad, en tu forma de ser como quieres ser, no ser como todos deberían ser, deberían tener, porque así lo han dicho, así nos han educado y así nos han expuesto las creencias limitantes. Te animo que cada día sea más tú, que cada día empieces a pensar y decir, a ver, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Realmente deseo hacerlo? Y si no quiero hacerlo, atrévete a decir que no. Atrévete a decir que sí cuando quieras hacerlo. Atrévete a decir que no cuando no quieras. No digas un sí cuando dentro de ti no quieres. Y después te frustras o culpas a la otra persona porque tuviste que ir y no querías, o tuviste que hacer esto y no querías. Hay favores que uno hace, sí, no estoy hablando de eso, pero sí hay que darte prioridad en tus cosas y después haces el favor. En el caso de que tú terminaste pendientes internamente de tus cosas que te llenan, puedes hacer favores, porque siempre hay que verse uno primero, porque si no vas a ir de mala gana a hacer las cosas. Eso es lo que pasa. No porque no quieras hacer favores, porque si tú te preocupaste de lo que es importante en tu vida, tú vas a ir haciendo favores a todo el mundo, dando a todo el mundo, porque tú te diste, te priorizaste. No quiere decir egoísmo, quiere decir de que si tú no estás bien contigo misma y contigo mismo, haciendo lo que quieres hacer, el dar es como una obligación, se produce como una obligación y no se hace con gusto. A eso me refiero, no se hace con gusto. ¿Qué valores quiero tener en mi vida? Y empezarlo a respetar tú primero, esos valores, y darte respeto. Todo lo que quieras darle a las personas o hacerle favores a otras personas va a ser con unas ganas tremendas y te vas a sentir lleno y feliz, y a la otra persona también le vas a transmitir eso.
Así que te animo a que seas cada vez tú, que seas tú cada vez más, cada vez más. Bueno, única y único maravilloso, espero haberte ayudado con este video. Si te gustó, regálame un like, comenta, suscríbete a mi canal de YouTube. Si quieres obtener la trilogía única maravillosa, mis 3 libros, ahí abajito tienes la información. Si te gustan los bailes, te gusta mirar baile y todo eso, tengo un canal también que me puedes seguir en el otro canal de Amor al Movimiento. Bueno, que estés súper bien, única maravillosa, único maravilloso, y nos vemos en otro video. Recuerda que eres única, único, maravilloso, maravillosa, y no hay nadie como tú en todo este mundo. Toma ese control de tu vida, hazlo de forma mejor, perfecta y feliz por el camino. Que estén súper bien, nos vemos en otro video. Un besito.